Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Ya, víspera de terminar tenemos el segundo tema de la anticoagulantes para integrar las indicaciones que tenemos a nivel cardiovascular. Básicamente son cuatro indicaciones terapéuticas. Prophylaxis de la enfermedad pulmonar
esta oportunidad con el calendario más bien sociedad
Doctor. Ay, la última semana no han visto eso. Esa es la clase que tenemos perdida con el doctor García desde hace un mes. Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos cuando un paciente tiene una trombosis venosa profunda o tiene una embolía pulmonar? ¿Sí? Riesgo de tener paciente. Recuerda que si uno tiene una trombosis venosa profunda, todas esas trombosis profundas que van de, de rodillas hacia arriba tienen un riesgo muy elevado, ¿sí? No tanto como las trombosis de la rodilla hacia abajo, trombosis. Sí, pero no profunda. Entre más proximal sea, más riesgo tiene. Inclusive, si así sea una trombosis venosa superficial, ¿sí? De rodilla hacia arriba. Entonces uno estratifica el riesgo. Ustedes saben que estratificar el riesgo es para valorar precisamente la mortalidad intrahospitalaria a 30 días. Entonces uno habla de riesgo alto, intermedio y bajo, y a su vez el riesgo intermedio es intermedio, alto y bajo. ¿De qué depende esto? Si miramos el riesgo alto, es ese paciente con inestabilidad hemodinámica, es ese paciente que tiene tres formas de inestabilidad: paro cardiorrespiratorio, shock obstructivo, o sea, hipotensión con mala perfusión, y una hipotensión sostenida que se mantiene por más de 15 minutos. Eso es lo que llamamos inestabilidad. Y además tiene parámetros clínicos, ¿sí?, de severidad y comorbilidad, como habíamos hablado de la clase de los, del estrato, el score PESI, que a partir de clase 3, 5 o un PESI simplificado mayor de 1 me está diciendo que el riesgo es alto. Sumado a eso también tiene disfunción, ¿sí?, y dilatación del ventrículo derecho, ya sea por ecocardiograma transtorácico, y tiene niveles de troponina, ¿sí?, cardíacos elevados. Eso sería el riesgo alto. El riesgo intermedio alto es el mismo paciente que tiene estas tres últimas características, pero no tiene esta dinámica. Eso se diferencia, ¿sí? Y el riesgo intermedio bajo es ese paciente que está estable hemodinámicamente, pero tiene parámetros clínicos de severidad y comorbilidad, ¿sí? O bien puede tener cualquiera de estos signos de disfunción o nivel. Uno o ninguno, ¿sí?, de estos dos. El bajo es que los criterios de mortalidad bajo, lo vemos. Entonces, tener un riesgo alto implica mayor mortalidad. Estos intermedio bajo sería el 2%. Entonces, siempre que estamos, la primera pregunta que nos hacemos para establecer el riesgo de mortalidad es si el paciente está inestable hemodinámicamente. Si está inestable, entonces el riesgo es alto y se suma a lo que ya vimos, con disfunción del derecho, con parámetros score del PESI mayor de 3 y troponinas positivas. No tiene estabilidad hemodinámica, es un bajo, ¿sí? Así entonces, cuando nosotros vamos a hacer en la fase aguda de una enfermedad anticoagulación, colocamos la anticoagulación precisamente para prevenir la mortalidad, ¿sí? ¿Okay? Y disminuir la recurrencia, ¿sí?, de estos pacientes. ¿Qué tipo de anticoagulantes? Entonces podemos colocar las tres que ya hablamos: hepalinas no fraccionadas, hepalinas de bajo presión circular o fonda parenteral. ¿Y durante cuánto tiempo más o menos? De unos 5 a 10 días, cualquiera de estas. Bien, entonces el primer gesto terapéutico, ¿sí?, de un paciente con tromboembolismo pulmonar agudo es iniciar anticoagulante, ¿sí? Y eso depende del tipo de anticoagulante, va a depender, o si se da o no anticoagulante, va a depender del riesgo. Yo tengo un paciente con un tromboembolismo de alto riesgo, se recomienda hepalina no fraccionada.
inicialmente en bolo y continuamos en infusión, según el peso corporal. Si tengo un riesgo intermedio, ¿sí? Usamos básicamente las heparinas de bajo peso molecular por vía subcutánea, entonces más ajustadas y ajustadas por peso, o el Fondaparinux. ¿Sí? ¿Okay? Básicamente lo que tenemos riesgo. Así entonces, me dicen las guías del 2019 que para paciente en fase aguda con embolía pulmonar de alto riesgo, el anticoagulante recomendado es la heparina no fraccionada. ¿Cómo la colocamos? En bolo intravenoso. ¿Sí? Seguida de infusión continua. ¿Durante cuánto tiempo? Veamos ahorita a ver qué pasa. Promedio 5 y 10 días. Si el riesgo es intermedio bajo, entonces también estamos anticoagulantes y se recomienda heparina de bajo peso molecular o Fondaparinux para la mayoría de los pacientes. Un paciente pulmonar inestable hemodinámicamente, ¿sí? Entonces ese paciente tiene riesgo alto. ¿Sí? A ese paciente prioritariamente hay que hacerle trombolisis, que mañana hablamos de ella, y a esa trombolisis se le agrega heparina, ¿sí? O sea, en pacientes inestables utilizamos heparina no fraccionada preferentemente, ¿sí? Y se continúa en infusión continua, ¿sí? ¿Ok? No hay consenso si se debe suspender o continuar, ¿sí? El tratamiento con heparina. Generalmente, si usamos heparina, la dejamos 5 o 10 días. Entonces, ¿cuándo se recomienda la heparina no fraccionada intravenosa en paciente con embolía pulmonar? Un paciente con alto riesgo. O sea, un paciente que Inestable hemodinámicamente. correcto, esa es la razón. ¿Y por qué vía intravenosa? ¿Sí? Porque generalmente sus pacientes tensos, que tienen que clearance bajito y fuera de eso están hemodinámicamente. Por esa razón se da. Ahora, por otras razones, porque hay estudios clínicos que lo respaldan, porque tiene vida media corta. No tienen vida media corta, además son fáciles de revertir al sangrado con heparina, ¿sí? Porque la función renal no se ve afectada, la dosis no se ve afectada y la eficacia no se ve afectada, ¿sí? Porque tiene una eliminación lenta y saturada, porque se puede monitorizar, ¿sí? Y su administración intravenosa, por ejemplo, es muy buena, sobre todo en los pacientes obesos y anasfárquicos, porque ustedes saben que la vía subcutánea interfiere con la de este medicamento en este grupo de pacientes. Esa es la razón de administrar heparina no fraccionada. ¿Sí? ¿Y cómo la coloco? Ya habíamos dicho. Recuerden que empiezo con una dosis de infusión. La dosis de infusión en promedio sería 80, pero uno habla de esto entre 70 y 100, una dosis de infusión ajustada por peso. 70 a 100 unidades por kilo de peso, ¿sí? Que podría ser en términos generales una dosis de 1 centímetro o 2 centímetros directos en polvo. Y le continuamos una dosis de infusión continua. ¿Cómo hago para administrarle la infusión continua? ¿Qué hago? Colocar una bomba de infusión, doctor. Entonces la mezclo, ¿cierto? Para hacer la infusión continua. Y la mezcla es universal. Generalmente es una ampollita de 5 mililitros de esta heparina no fraccionada que tiene 25 unidades. Tiene 5 centímetros, le quito 5 centímetros de la estosa, o sea, sumo este más esto y me quedaría 500 mililitros, que tendrían 25 unidades. Hago una regla de 3 y esto me daría que 1 mililitro tendría 50 unidades. Como la dosis de infusión generalmente promedio es de 1000 unidades hora, esto quiere decir que hay que dar 20 mililitros hora. Arranca con eso. ¿Sí?
Si lo quiere ajustar por peso, sería 18 unidades kilo de peso hora, ¿sí? Pero más o menos serían 1000 unidades, esto equivale a 20.000 litros. Con eso empieza uno. Bueno, y yo se la inicio y ¿qué? ¿Cuál es la primera regla general? La inicio en infusión continua. ¿Qué voy a hacer? Tomarle el tiempo, pasarle tromboplastina. O sea, monitorizo, ¿sí? Monitorizo, ¿sí? Para ajustar la dosis. ¿Y al cabo de cuánto tiempo debo iniciar un TPT? A las 6 horas, doctor. Correcto. Entonces empiezo. Y el TPT idealmente debe alcanzar los cuántos? 46 a 70 segundos. ¿De acuerdo o no? ¿Cierto? Entonces la conducta es, si me dice que está el TPT 46 a 70 segundos, continúo sin ningún cambio en la tasa de infusión. Y si está en 46 y 70 segundos, al cabo de cuánto tiempo le pido el TPT. A las 24 horas. Pero si ese TPT está bajito, por debajo de 46, ¿sí? Miren ustedes, tengo que subir la dosis, ¿de acuerdo o no? ¿Cierto? O sea, la tasa de infusión varía. Entonces le subo la dosis, ¿sí? A ese paciente, ¿sí? Entonces a ese paciente le subo el goteo, por decir algo, súbale a 22 o 24 cc hora, y le pido a las 6 horas hasta que lo cuadren 46 a 70 segundos, como ya habíamos explicado. Entonces lo ideal es mantener el TPT en 46 a 70 segundos. Si lo mantiene así, sin cambio, y pida TPT a las 6 horas. ¿Sí? Ahora, si está bajito, ¿sí? Entonces aumento la infusión, 2 unidades kilo hora. ¿Sí? 2 unidades o 4 unidades, eso depende. ¿Sí? Y si está altico, pues voy bajando la infusión, se va ajustando cuando me preparo la sopa. ¿Sí? Ahora, ¿por qué un nivel terapéutico es peligroso? Yo tengo que le administro un TPT y nada, y no quiere arrancar, no quiere mantener el TPT entre 46 a 70 segundos. ¿Qué peligro tiene? Pues que haya una recurrencia, ¿sí?, de ese tromboembolismo. Este riesgo aumenta hasta 15 veces. Por eso es que es necesario mantener un TPT y controlarlo cada 6 horas hasta que alcance el TPT adecuado. Esa es la razón. ¿Sí? Como uno lo mantiene en promedio unos 7, 10 días, al tercer o quinto día pido plaquetas. ¿Por qué pido plaquetas? Porque se puede producir el fenómeno HIT. Sí, porque puede bajar trombocitopenia y ese paciente tiene riesgo de hacer el famoso HIT. ¿Sí? ¿Qué es HIT? Trombocitopenia inducida por heparina. Correcto, ¿cierto? Entonces, si de pronto ocurriese ese riesgo, ¿con qué lo podría continuar? Quito la heparina y ¿con qué lo reemplazo? Con fondaparinol. Fondaparinos o Con un oral directo. Bivalirudina. ivalirudina, pero en este caso usamos más el fondaparinos. Podría reemplazarlo en caso que eso ocurriera. Ahora, yo le inicié heparinización, que dura más o menos 5 a 10 días. ¿Con qué lo continúa a largo plazo? Con anticoagulantes orales. ¿Qué tipos de anticoagulantes orales tenemos? Rivaroxaban, el apizaban. Eso. O sea, los anticoagulantes orales que directos. Entonces recuerde que yo lo puedo continuar con un anticoagulante oral directo, tipo Rivaroxaban, 20 miligramos al día. Recuerde todos esos esquemas que hablé de cuando hablamos de anticoagulantes. O antivitamina K si es que no tengo disponibilidad o el paciente tiene un alcance muy bajo, etc. ¿Okay? O incluso, digo, hombre, y empecé heparina no fraccionada, yo puedo dejar heparina no, de bajo peso molecular.
cardiovascular a largo plazo por riesgo. Eso ya va de acuerdo al esquema. Ahora, si ese paciente tuviera una trombosis venosa profunda de venas iliofemorales, ¿sí? Que es lo que nosotros llamamos flegmasia cerulear tollens, esta infusión de heparina debe mantenerse siempre por 10 días, seguida del anticoagulante oral. ¿Okay? Muy bien, eso es en cuanto al paciente con riesgo alto. ¿Sí? Si el paciente tiene criterios para pensar que ese paciente tiene un riesgo intermedio alto, que es este, ¿sí? Intermedio alto, a este paciente también se debe iniciar anticoagulación. ¿Sí? ¿Y con cuál? Se recomienda heparina de bajo precio molecular o fondaparinux para la mayoría de pacientes. ¿Y por qué se recomienda heparina de bajo precio molecular? Perdón, ¿cuándo se recomienda heparina? Entonces, en conclusión, para esos pacientes que tienen riesgo intermedio, perdón, bajo no, para riesgo intermedio, hemodinámicamente estables. ¿Y cuál heparina de bajo peso molecular? ¿Cuál puede ser? Enoxaparinina. En el caso de la enoxaparina, recuerden que se usa en dosis mucho más altas. Ya no es 0.5 miligramos kilogramo de peso día, ya es 1 miligramo kilogramo de peso cada 12 horas. Ya no son los 40 miligramos de 80 miligramos cada 12 horas. O incluso yo puedo usar 120 miligramos, o sea, 1.5 miligramos por kilogramo una vez al día, que es la que más usaba. Si es el caso del fondaparinux, entonces lo ajustamos de acuerdo al peso. Podemos usar dosis. Recuerden que la dosis profiláctica, ¿cuánto era? 2,5, doctor. Mire que aquí la dosis varía entre 5 a 10 miligramos. Depende del peso, ¿sí? En promedio, 5 a 7,5. Para pacientes menores de 50, 5 miligramos si pesa 50 a 100 kilos, 7,5 y si pesa 100 kilos sería 10 miligramos. Una vez al día. Okay. Eso es el manejo agudo de la enfermedad. Sigue la parte fase crónica, o sea, duración de tratamiento a largo plazo, fase crónica. ¿Por qué darle tratamiento a largo plazo? ¿Sí? Porque esos pacientes frecuentemente nacen recurrencia. Entonces, dar estos anticoagulantes a la fase crónica es que estamos haciendo una prevención secundaria después de que ocurren los eventos. ¿Sí? O sea, el objetivo, prevenir la recurrencia a largo plazo. Y respecto a los anticoagulantes oral, hay dos casos especiales que se contemplan en las guías. Es ese paciente que debe recibir anticoagulante oral y tiene un cáncer, ¿sí? O aquel paciente o aquella paciente que hizo una embolia pulmonar y requiere anticoagulante a largo plazo y está en periodo gestante. Los pacientes con cáncer, ¿sí? ¿Okay? Para prevenir esa recurrencia de embolia pulmonar, el medicamento de elección es la heparina de bajo peso molecular. Es el tratamiento de elección. Para profilaxis a largo plazo. ¿Cuánto dura promedio? 6 meses. 6 meses. ¿Sí? Incluso hay pacientes que requieren tiempo indefinido, ¿sí? Hasta que se cure el cáncer. Y en ese caso, entonces siempre el medicamento de elección es la heparina de bajo peso molecular. Aunque anticoagulantes orales directos como el edoxaban y el rivaroxaban también están indicados. Y ya lo habíamos comentado. ¿Por qué? Porque hay estudios que lo respaldan, estos dos. ¿Sí? Entonces, este grupo. Con heparinas de bajo peso molecular y metaanálisis para la heparina, ¿sí? Versus placebo, y se encontró que reduce el riesgo de recurrencia de embolia pulmonar hasta en un 39% estadísticamente.
O aquí hay otros ensayos clínicos que comparan con antivitamina para ser más eficaz. Por último, en cuanto a estas recomendaciones de embolia pulmonar en paciente gestante, entonces siempre que tengamos una paciente, sospechamos que tiene un tromboembolismo durante el embarazo, que tenga probabilidad de hacer recurrencia, pues continuamos la anticoagulación con heparina de bajo peso. Quiere decir que las guías usar una dosis terapéutica de heparina de bajo peso. Tratamiento de elección de tromboembolismo durante el embarazo. ¿Alguna pregunta? Doctor, en cuanto a la duración en estas pacientes gestantes, ¿cuánto debo dar por el tratamiento crónico? Todo el embarazo generalmente se recomienda, pues ya tiene unas cosas ya muy precisas, suspender unos días antes de planear el parto o la cesárea, y después de haber tenido el bebé, unos días después se continúa esa heparina bajo presión de forma indefinida, promedio hasta 6 meses. ¿Sí? O sea que deben estarse por lo menos 6 semanas después del parto, con una duración promedio de 3 a 6 meses, dependiendo del riesgo que tenga la paciente. ¿Sí? Depende de la causa que lo produjo. Recuerden que esas pacientes, muchas de ellas, pueden hacer síndromes antifosfolípicos, se requieren tratamiento. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Está bien? Sí, doctor, gracias. Entonces miren que cada caso es especial. Entonces, hablemos como de fármacos sencillos. En profilaxis de enfermedad tromboembólica venosa, ¿cuáles anticoagulantes usamos? Profilaxis. Honda, Parinux, heparina neofuncional, heparina no funcional, como en ese orden. ¿Sí? Las dosis son iguales al tratamiento. No, doctor. Sabemos que usamos dosis menor. Si es tratamiento, entonces va a depender. Tratamiento de la enfermedad tromboembólica, entonces yo tengo que clasificar. De riesgo alto, medicamento anticoagulante de elección, ¿cuál es? Heparina no fraccionada. Si el riesgo es intermedio alto, sobre todo, ¿cuál? Heparina de bajo seguro. O Fondaparinux. Correcto. Y si es una paciente, si es un paciente a largo plazo, tratamiento crónico a largo plazo, con un paciente con cáncer, ¿cuál es la droga de elección? El anticoagulante de elección. La heparina podría cambiar por un oral directo. No, ¿cuál es el anticoagulante general de elección? Heparina de bajo peso. Si es una mujer gestante, La misma heparina de bajo peso molecular. exacto. Mire el papel que tiene tan importante. ¿Sí? Muy bien. Otra indicación de estos anticoagulantes. En prevención de cardioembolismo, en pacientes con FA que son llevados a la cardioversión. Recuerde, ¿cuál es el riesgo de una cardioversión eléctrica o farmacológica? El cardioembolismo. Correcto. ¿Y el cardioembolismo cómo se traduce? ¿Qué? ¿Hacia dónde se dirige ese émbolo? El cerebro, una ACV. ACV. Una ACV, que es el mayor riesgo, ¿cierto? Bueno, cuando nosotros estamos frente a un paciente con fibrilación auricular, pues una de las medidas que recomiendan las guías es, lógicamente, prevengan el cardioembolismo, ¿sí? Prevenga el tromboembolismo. ¿Y en qué situaciones usamos eso? Pues hombre, ese paciente que va a cardioversión eléctrica o farmacológica, estamos hablando de ese paciente, del uso de estas heparinas en estos pacientes con cardioversión eléctrica o farmacológica. O sea, de anticoagulantes usamos las heparinas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué las heparinas? Con heparina no fraccionada y heparina de bajo peso molecular. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de eso? ¿Por qué creen? Y está subrayado en rojo ahí, para que lo vean. Porque tiene un rápido inicio de acción. Claro, rápido inicio de acción. Igual que lo hacen los anticoagulantes orales directos, que tienen
rápido. Porque la warfarina no se ve ni en las curvas. ¿Por qué? Porque su inicio de acción es muy lento. ¿Sí? Yo quiero hacer una cardioversión, sobre todo si es una cardioversión eléctrica urgente, ¿sí? Con el paciente inestable hemodinámicamente, pues puedo usar cualquiera de estas dos heparinas previa a la cardioversión. O bien ya habíamos hablado que podíamos hablar directo por su rápido inicio de acción. Y se hace desde el momento que se hace la cardioversión. ¿Sí? Ahí es el papel que tiene. Ahora, si yo voy a hacer una cardioversión programada, recuerden que esto va a depender de la duración. Si dura menos de 48 FA, pues hago una cardioversión precoz, fármacos antiarrítmicos y le inicio heparina de bajo peso. Después de esto ya veo si ese paciente requiere o no anticoagulación a largo plazo. ¿Sí? ¿Ok? Dependiendo de qué, de riesgo. Si el riesgo es bajo y puedo con la anticoagulación por 4 semanas. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, entonces con bajo riesgo de embolía se administra heparina. Después de que ha hecho la cardioversión. ¿Sí? Pero si el paciente tiene un riesgo muy elevado, pues yo utilizo otros fármacos como los anticoagulantes. Ahora, si la PPA es mayor de 48 horas o de duración desconocida, también se lleva a ese paciente a anticoagulación. Puede que a esos pacientes hay que hacerles previo a ello, ¿sí? A ello, un programa de 48, que esto es lo que más comúnmente se ve. Pero a este paciente le hacemos un ecocardiograma transtorácico. ¿Para qué el ecocardiograma transesofágico? Para descartar que Los coágulos alojados en la aurícula, en las aurículas. eso, un trombo intraauricular. Acuérdense que muchos trombos de eso pueden estar localizados en la aurícula izquierda. Entonces, anticoagulamos usualmente con heparinas de bajo peso molecular o anticoagulantes por lo menos 3 semanas antes de hacer la cardioversión. ¿Sí? ¿Ok? Esa es la indicación y ese es el papel. Ya después continuamos la anticoagulación. Si el paciente tiene bajo riesgo embólico, se puede continuar con heparinas de bajo peso molecular y no va a necesitar anticoagulante a largo plazo. Pero si ese paciente tiene un riesgo alto, utilizaríamos en forma indefinida ese anticoagulante, ¿sí? De forma permanente y usaríamos un anticoagulante oral directo. ¿Sí? Ya lo habíamos hablado algo de ello cuando hablamos de los anticoagulantes. ¿Está bien? ¿Está claro esto? Doctor, usted que siempre son 4 semanas cuando yo veo que el paciente tiene un bajo riesgo isquémico con heparina bajo peso molecular. Claro, eso nos lo indica el CHAS. Si el CHAS BAS ahí se tiene riesgo alto, continúa anticoagulación indefinida por un anticoagulante. Si el riesgo es bajo, ¿sí? El riesgo embólico, el CHAS-BAT, es más bajito, entonces puedo continuar simplemente por 4 semanas. Y yo le podría continuar con heparina de bajo peso, que es lo que dicen las guías. ¿Sí? ¿Listo? Sí, doctor. Entonces queda la última indicación, que es en el síndrome coronario agudo. Sobre todo en esos pacientes con síndrome coronario agudo, tenemos unas nuevas recomendaciones de las guías de 2020, que es lo que ha cambiado. Síndrome coronario sin elevación de ST, pues pasamos en estas guías, que es lo que nos ha cambiado un poquito el concepto. No deja de ser claro que son muchos anticoagulantes que podríamos dar en esos pacientes con síndromes de elevación ST. ¿Sí? Y aquí tenemos la enoxaparina, fondaparinus, heparina de bajo peso molecular y la ivalirudina, que actúan en diferentes puentes, como ya habíamos dicho. Entonces, ¿qué papel tienen estos coagulantes en síndrome de elevación ST? ¿Qué papel? Entonces, el papel depende del tipo de anticoagulante. Recuerden que yo divido los anticoagulantes en inhibidores indirectos de la trombina como
la fraccionada y la no separada. Inhibidores indirectos del factor 10 como el fondaparinus e inhibidores directos de la trombina. Miramos acá la heparina no fraccionada, enoxaparina y fondaparinus se indican tanto en ICP primaria, vean que cuando el paciente pasa a hacerle una ICP primaria, o incluso si no tenemos disponibilidad de hacerle, porque el hospital no está disponible, de hacerle una angioplastia, pues podríamos usarla como tratamiento conservador, 1, 2, 3. Y solo la bivalirudina quedaría restringido a la sala de hemodinamia, o sea, solamente vamos a hacer ICP primaria. De esas 3 hepatinas que tenemos La heparina no fraccionada. correcto. Eso cambió respecto a las guías anteriores. Las guías anteriores tenían siempre el fondaparinus, ¿sí?, de primera elección, ¿sí? Ahora vemos que el fondaparinus pasa de una recomendación 1A a 1B, que son las guías actuales, eso es lo que cambió. La primera elección sería heparina no fraccionada. Segunda elección, fondaparinus y enoxaparina como tercera elección. Y la bivalirudina, como ustedes ya saben, pasaría a un plano exclusivamente para esos pacientes que tienen ICP primaria. Y miren que a diferencia de la enoxaparina, esta es una recomendación. Bien, entonces, no puedo tener disponibilidad, estoy en un pueblo para lejano o tengo un hospital que no tiene sala de hemodinamia. Tengo un paciente con una angina inestable o tengo un paciente con un síndrome, con un infarto sin elevación ST, ¿sí?, de alto riesgo. Entonces puedo usar una estrategia conservadora. ¿Y cuáles utilizo? Las que yo dije, exceptuando cuál. La bivalirudina no la usamos en estrategia conservadora. Ahora, ¿por qué durante la fase aguda usamos heparina no fraccionada? Porque fue la primera que se usó. De hecho, hubo estudios muy interesantes donde, acuérdense por acá, hay un estudio interesante que yo les hablaba de la combinación de ASA más heparina no fraccionada. Vemos aquí este estudio del 96, vean aquí, del 96, donde se combinó heparina no fraccionada con ASA y demostró una reducción muy marcada, comparándolo con ASA solita, de las complicaciones sistémicas en esos pacientes que tenían síndrome coronario sin elevación ST. ¿Cuál fue el precio a pagar? Pues sí, redujo en el 98, que fue para el estudio que apareció. ¿Qué se demostró? Pues una reducción de los eventos isquémicos, indudablemente cuando lo comparó con placebo o lo comparó con asazol. Pues el asa más heparina reduce mucho más las complicaciones isquémicas, pero el precio a pagar, mayor sangrado. O sea, ese beneficio de reducción de complicaciones hemorrágicas se asocia, ¿sí?, o está sobreponderado a un riesgo mayor de sangrado, o sea, aumenta el riesgo de sangrado. Ese riesgo, pero los beneficios son mayores. De hecho, ya en el 88, en el 90, aparecieron los primeros estudios, hay varios, de ROX, RIS, etcétera, donde demostró que en pacientes con angina inestable, la asociación de heparina no fraccionada redujo el riesgo de infarto en un 89%. ¿Sí? Eso es muy importante, ese estudio. Y el RIS también demostró lo mismo, una reducción de eventos combinados de infarto, muerte, hasta en un 69%. Sí, indudablemente en el tratamiento conservador se podría usar heparina más ASA. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Esto eran pacientes que se le estaba haciendo tratamiento conservador, ¿sí? O sea, uno está en un pueblito por allá lejano y usted no tiene forma, y agréguele heparina más ASA. Y acuérdense que incluso en esos pacientes uno le empieza heparina más ASA y vía oral clopidogrel. Acuérdense que clopidogrel
que es una opción a esos pacientes según el estudio que redujo también los eventos isquémicos adicionales en un 20%. Entonces ya tenemos heparina, masasa, en esos pacientes. Incluso si quiere, podría agregar ticagrelor, que también se usa en tratamiento conservador en pacientes de alto riesgo. ¿Sí? ¿Y cómo utilizo esa heparina? Hago lo mismo. Entonces, yo voy a empezar heparina a ese paciente, hago la dosis de bolo. ¿Cuánto le coloco en bolo? Le digo a la niña, a la enfermera, ya, pásame 1 centímetro de Iquemine. Y mira que no sea subcutáneo, sino para uso venoso. Póngale 1 centímetro. ¿1 centímetro cuánto es? 5.000 unidades. O póngale la dosis ajustada por peso, 70, 100 unidades. Luego, preparen una mezcla, esta mezcla, y lo pasan por medio a 1000 unidades por hora, o sea, 12 unidades por hora, que equivale a más o menos ¿cuántos centímetros por hora? 20 cc. Correcto, que es esta mezcla. Y lo voy monitorizando. ¿Con qué lo monitorizo? Con el tiempo de tromboplastina. Correcto. ¿Y cuánto tiempo paso la heparina en estos pacientes? ¿Sí? En estos pacientes con síndrome coronario sin elevación ST, estrategia conservadora, se recomienda que la heparina no dure más de 24 a 72 horas. ¿Sí? Es más o menos lo que uno coloca. Una heparina que dura más o menos en infusión 24 a 72 horas, o sea, de 1 a 3 días. Después del tercer día, ya no, la heparina pierde eficacia. ¿Sí? Entonces, no olviden monitorizar siempre, mantener el TPT en 46 a 70 segundos. ¿Quedó claro? Ahora, si tengo ese paciente en fase aguda, tratamiento conservador, y tiene un riesgo más alto, un riesgo intermedio alto en esos pacientes, recuerden que trae unos factores de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, el Grace y todo eso que utilizamos, que hablamos por allá, podemos usar la enoxaparina. ¿Y por qué la enoxaparina mejor que la heparina no funciona? Porque hay 2 estudios muy interesantes en pacientes que tenían angina recurrente, parto. Y estos estudios demostraron, ¿sí?, que reducía el combinado de muerte, infarto y angina recurrente cuando lo comparo con heparina, una reducción marcada de riesgo del 16%. Tanto en el estudio ESSENCE como en el estudio TIMI-11B, que es de los estudios más clásicos. ¿Sí? Aquí una reducción del 15% con una reducción del 16%, o sea, muy similar. ¿Sí? Estos estudios fueron 7 y del 90. ¿Sí? Recuerden que en esa época pues todavía no estaban surgiendo tanto, no había tanta disponibilidad de centros hemodinámicos y era lo que se estaba usando. Uno cogía y decía, bueno, este paciente es de mayor riesgo y le puedo usar heparina fraccionada con asa o agregarle o darle enoxaparina asa. ¿Sí? Bueno, esto demostró mejores resultados. Y si lo comparamos en este metaanálisis, demuestra entonces que hay superioridad de la enoxaparina sobre heparina fraccionada respecto a los resultados cardiovasculares mixtos. ¿Sí? Lo mismo acá. ¿Sí? Una reducción marginalmente significativa, una reducción 10% en cuanto a los, o sea, fue superior. ¿Sí? ¿Puede usar fondaparinos? Claro. En caso de tratamiento médico o limitaciones logísticas para transferir ese paciente con hemodinamia, se puede también recomendar fondaparinos. Y la dosis de fondaparinos se parece a la dosis de ¿quién? De profilaxis, doctor. 2,5 miligramos día subcutánea, seguida de una dosis única de heparina. Eso no le pide. Una dosis única de heparina, dosis por y le continúa fondaparinos. Y continuamos con fondaparinos hasta más o menos el alta hospitalaria u 8 días de internación, o sea,
muy similar a la heparina. ¿Por qué fue tan bueno el fondaparinus? Si lo comparamos fondaparinus versus enoxaparina, recuerden que enoxaparina es superior a la heparina no fraccionada. Ahora comparamos fondaparinus con enoxaparina, y este es uno de los estudios más clásicos que hay del fondaparinus en pacientes con síndrome coronario sin elevación ST, que fue el estudio OASIS 5 del 2006. Más de 20.000 pacientes, ¿sí?, se autorizaron para recibir fondaparinus versus enoxaparina. Estos pacientes estaban recibiendo adicionalmente doble terapia antiplaquetaria, estaban recibiendo ASA y por eso estaban recibiendo genopidina principalmente. ¿Qué fue lo que encontraron? Que el fondaparinus es más eficaz, o por lo menos, ¿sí?, no era inferior, ¿sí?, a la enoxaparina en reducción del combinado de mortalidad, infarto, isquemia. Y fuera de eso, redujo la mortalidad, ¿sí?, al día 30, 17%. ¿Sí? Incluso hubo menos riesgo de sangrado. O sea, ¿qué fue lo que demostró fondaparinus? ¿Sí? Por un lado, reducción de eventos isquémicos, ¿sí?, y de mortalidad. Y fuera de eso, mostró que la hemorragia, el sangrado mayor, ¿sí?, fue menos riesgoso que con el uso de la enoxaparina. Con este resultado primario, que fue este, ¿sí?, una reducción muy clara de eventos isquémicos combinados y menos riesgo, mire, de sangrado. ¿Sí? Por eso, entonces las guías dicen, bueno, usted va a hacer un tratamiento conservador. ¿Cuál es la recomendación? Si nos vamos otra vez a esa, comparar el uno con el otro, ¿cuál daría usted como primera lección en esos pacientes? Por estos estudios diría yo fondaparinus, mejor que enoxaparina, mejor que heparina no fraccionada. Bien, estamos hablando de esos pacientes que reciben médico, ¿sí? Pero si voy a hacer una estrategia invasiva, que la cosa cambia. Heparina no fraccionada, enoxaparina y después el fondaparinus. Y por último, ivalirudina, que fue la que ya habíamos comentado. Entonces, si yo le voy a hacer una estrategia invasiva, ese paciente se va para ICP primario, recuerden que esos pacientes deben recibir anticoagulación. ¿Quién tiene mejor recomendación? Verde. La heparina. La heparina no fraccionada. Doctor, uno le da esa heparina antes de recibir En el momento. en el momento. Sí, sí, porque usted tiene que llevar al paciente rápidamente. Recuerde que los pacientes tienen una ventana para llevar a sus pacientes rápidamente. Usted le llega el paciente, tiene un centro, está en un centro hemodinámico, llama al hemodinamista, doctor, tengo un paciente con síndrome coronario, sin elevación ST, este paciente está indicado o no para hacerle, sí, hágale, entonces le inicia de entrada, ¿sí?, de entrada anticoagulante, ¿sí? ¿Vale? ¿Cuál le pone? Heparina no fraccionada, de primera elección. Ahora, ¿cuál seguiría la segunda elección? Enoxa. Y a pesar de que no está escrito acá, recuerda que sería fonda. Y por último, bivalirudina a esos pacientes. ¿Sí? Recuerden que hay recomendación 1A, ¿sí?, 1B, enoxaparina, que le seguiría la fondaparinux, y luego 2B, bivalirudina. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esos pacientes deben recibir anticoagulación. Después de que ya hizo la ICP, ya nos vamos a hablar de anticoagulantes oral a largo plazo, que esto ya lo he nombrado muchas veces, es darle el doble terapia antiplaquetaria o terapia antiplaquetaria más un anticoagulante oral directo, dependiendo del riesgo de sangre o riesgo isquémico. De manera que las guías lo simplifican acá. De entrada el paciente llegó, le pongo ASA, ¿sí? ASA, ¿sí? Todo paciente con síndrome coronario le inicio ASA, recuerda que con una dosis inicial de 150, 300 miligramos al ingreso, y continúo con la dosis promedio de 81, 100 miligramos.
Y le agrego a esto, le agrego un anticoagulante. Y aquí lo dice. ¿Cuál anticoagulante? Preferiblemente con una recomendación 1A, heparina no fraccionada, porque este paciente va para el ICP, ¿cierto? Segunda lección, sería este, perdón, enoxaparina, recomendación. Sí, ondaparinos 1B, enoxaparina 2AB, fluidolurina 3D, cualquiera de estos. Eso depende de lo que usted tenga. Entonces, si yo voy a hacer una ICP, ¿se puede recomendar la heparina no fraccionada? Claro. Le pongo una dosis polo, como ya habíamos dicho, 70 unidades de kilo hora, que sería más o menos 5.000 a 10.000 unidades, y luego le ajusto una dosis ya de difusión para alcanzar un TPT de 200. Ah, bueno, aquí ya voy para acá. Espérenme que yo les voy a aclarar algo. Cuando yo utilizo heparina no fraccionada, recuerde que si le hago tratamiento médico, lo controlo con TPT. Pero si ese paciente recibe heparina no fraccionada, ¿sí? Utilizo, como dicen las guías acá, recomendación 1A, heparina, una dosis polo, ¿sí? Ajustando, ¿sí? Ya después, continúo la dosis, ajusto que ya no hago monitoreo con TPT, sino hago el monitoreo como hace pasada con tiempo de activación de coagulación, que lo debo mantener de 250 y 350 segundos. Entonces, ¿qué diferencia tiene el uso de la heparina respecto en el paciente que va para ICP? Recuerden que en el paciente con tratamiento médico la heparina se puede extender el tratamiento por 5 a 10 días. En esto no. Recomienda que si ese paciente eso se le va a hacer se le va a colocar la intervención con angioplastia, ¿sí? Después del procedimiento que se le hace, el stent que se lo coloca, no necesita infusión de heparina. Dosis única. ¿Quedó claro? Entonces, no olviden, yo le coloco una dosis única, ajustada por peso. No necesito continuar dosis de infusión. ¿Y con qué monitorizo ese grado de anticoagulación? ¿Cómo sé yo que esto me funciona? Porque el tiempo de coagulación debe estar entre 250 y 350 segundos. Eso lo comentamos la vez pasada. El tratamiento es médico, ajustamos de acuerdo a TPT. Si el paciente va para PCI, se ajusta el monitoreo con el tiempo de coagulación que debe estar entre 250 y 300 segundos. ¿Sí? Como dice aquí, 250 a 350 segundos. Fondaparinus, claro, es otra anticoagulante en esa estrategia. ¿Sí? Para esos pacientes que han sometido a ICP, yo puedo usar fondaparinus. ¿Sí? Y doy una dosis única. ¿Sí? Doy una dosis única de heparina. O sea, yo lo voy a empezar con fondaparinus, le agrego, mírenlo aquí, un polo único de heparina no fraccionada asociado a eso. Voy a poner con este. Otra opción es ¿cuál? Enoxa. ¿Sí? Entonces mire que está heparina no fraccionada, recomendación ¿qué? 1A. Fondaparinus 1B. Otra opción, no tengo ni esta ni esta, tengo enoxaparina. Me dio la gana de poner enoxaparina. Es la recomendación total para esos pacientes que van a estar. Y en ese orden, harina no fraccionada, heparinus o enoxaparina. O sea que considerar.
Señora, señora, mañana. Porque es pastas. A usted no. Parece una lagartija.
Les agradezco y les sigo agradeciendo a ustedes por la paciencia que han tenido conmigo. Excusen todo lo malo que haya pasado durante ese tiempo. Muchas gracias, doctor. Gracias. Sí, señor. Gracias, doctor.